Annyeonghaseyo, Trady Yeti Mida. Hola, ¿cómo están? Yo soy Trady Yeti y bienvenidos a Trady K-Pop. Hola amigos, ¿cómo están? Son las 5. Bueno, ya son las 6. Ay no, hay que ir a chambear. Pero bueno, bienvenidos a otro sueño K-popero. Como están viendo en el título, el día de hoy soñé con la Weon Eunbi. No, creo que es la primera vez que sueño con ella. Pero no mamen, hagan de cuenta que hubo una fiesta y había como que varias personas, algunas personas de mi familia, pero también había otras personas como que no conocía. El chiste es que era una fiesta X. Iba con mi papá y con mi hermano. Y ya comíamos todo normal, pero dan de cuenta que estaban haciendo como unos pollos en una casa. Y como que la persona que lo estaba haciendo ahí los dejó. Y se empezó a prender en fuego así, wow, fuego, fuego, fuego. Y como que mucha gente quería apagar el fuego, pero no podía. Entonces yo me armé de valor y empecé a conectar así un chingo de mangueras como un pozo de agua que estaba así muy lejos, pero no sé por qué tenía presión. Conectaba así un chingo de mangueras y empezaba, o sea, me metía en medio del fuego, o sea, en la casa en medio del fuego, y empezaba así con la manguera, y empezaba a apagar todo el fuego. Y así estaba un rato, me acuerdo que apuntaba al fuego y demás. Y ya salía y veía un video ahí tirado y triste por su casita. Pero como que o sea, ya como que me daba las gracias y llegaba la gente y mi papá y mi hermano me decían que lo hice bien y no sé qué. Y como que pasaba un rato ahí en que la gente se calmaba y luego llegaba la EUNBI y nos invitaba como que a otra para quedarnos a dormir y agradecerme de que había apagado el fuego. Y ya estando en su casa, mi papá y mi hermano me echaban carrilla de que la había conquistado por sacar su casa. Y ahí como que echábamos cafecito y pasaban más cositas. Pero bueno, nos vemos, mis compatriotas K-poperos. Año. ¿Cómo están mis queridos compatriotas K-Poperos? Sean bienvenidos a un nuevo Dream Story en este su canal favorito, el Trady K-Popper. Ajá. Bueno, hay muchas cosas que quiero decir de este Dream Story, pero antes de empezar, recuerden que este Dream Story simplemente es una historia ficticia, es parte de un sueño. Entonces, por favor, no se lo tomen tan personal. Tómenselo para pasar el fin de semana con una historia de fondo, para dormir, lo que sea. Así que absténganse de comentar mamadas, porque recordemos que simplemente esto es un Dream Story. ¿Ok, mis queridos K-Poperos? Así que sin más dilaciones, pues vamos a empezar con el Dream Story. Vamos allá. Hay muchas cosas que tengo que decir de este Dream Story. Primero que nada, para los que no sean fans y para los que sí de esta sección, muchas veces yo les he dicho que he soñado con algo y muchos años después, meses después, ese mismo día, una noche o lo que sea, sueño con la segunda parte. Ya en este canal hemos tenido varias de esas series, por así decirlo, de esas historias, como por ejemplo el equipo, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, el equipo Pesadilla, que tuvo dos partes, mi historia con la Y1 y la 2 y que tuvo tres partes, cosas así. Y pues el día de hoy, este Dream Story, como están viendo en el título del video, soñé con la Daniel y con mi buen compadre el Soulline. Soulline, si estás viendo esto, saluda abajo en los comentarios. Pues hagan de cuenta que esa misma noche que soñé con esto,
Hagan de cuenta que yo me desperté del sueño, pero no me desperté como tal de despertar, porque si ustedes vieron el video del inicio, ya era un poco tarde, ya había luz. Pero cuando yo me desperté, quiero imaginar que eran como las 4 de la mañana, 3 de la mañana por ahí. Pero hagan de cuenta que yo me desperté del Dream Story, bueno, del sueño, pero me dormí, o sea, de esas veces como que te despiertas simplemente para acomodarte y te duermes así, luego. Y hagan de cuenta, yo sé que no me van a creer, ya cada quien está en su mente en sí, si creer o no, o simplemente pues, para que se entretengan, como ustedes lo quieran ver. Yo les repito, yo siempre he hecho estos Dream Stories contándoles los que sé, sin aumentarle, sin quitarle, cuando me desperté y todo, porque pues a mí yo no gano nada con mentirles, ni hacerlo más largo, ni hacerlo más corto, porque tampoco es como si ganara algo con esto, simplemente yo se los quiero contar, ¿ok? Pero bueno, en ese momento yo estaba soñando con la primera parte, que es la que voy a contar el día de hoy, y en ese momento que me dormí, seguí soñando con eso, o sea, seguí soñando con la misma historia, pero era como un día diferente. Entonces lo vamos a dividir en dos partes porque literalmente son dos cosas dentro del mismo universo del Dream Story, pero diferente historia, por así decirlo. Entonces lo vamos a dividir en dos partes, el día de hoy la parte 1 y pues la siguiente semana la parte 2, ¿ok? Y bueno, ahora sí, un poquito dicho esto en contexto, vamos a empezar con el Dream Story de hoy. Vamos allá. Bien, primero que nada, básicamente el Dream Story, como ya mencioné, los personajes principales es su servidor, la Daniel de las New Jeans, y mi compadre el Soundline, que pues también ya lo conocen, es muy conocido en el canal, ¿no? Pero bueno, básicamente el Dream Story empieza donde yo estoy con mi compadre el Soundline, estamos solos y tenemos una especie de uniformes grises como si fuera de escuela de una escuela. No sé, ahorita van a entrar más en contexto. Pero no hagan de cuenta que íbamos como en un cochecito, nos iban llevando, íbamos llegando a un orfanato. Bueno, en ese momento no sabíamos que era un orfanato, pero ya se los voy adelantando, que era un orfanato, ¿ok? Pero este orfanato tenía una peculiaridad que más bien parecía como un castillo, ¿ok? Como un castillo, no sé, ahí voy a poner una imagen de algo que se parezca a lo que más o menos soñé, pero tenía unas torres, de estas torres de los castillos gigantes, y pues hasta arriba había ventanas y todo el pedo, ¿no? Entonces íbamos llegando, bajábamos, recuerdo que llevábamos con unas maletas con nuestras cosas y así, y pues íbamos llegando y nos recibían como una especie de monjitas, así con su, ¿cómo se llama? Su hábito, se llama, ajá, con su hábito, todo normal, nos recibían y nos decían que pasáramos y así, ¿no? Entonces íbamos pasando y había como que muchos niños. No sé cómo explicar esta parte, porque obviamente pues ya estamos grandes, ¿no? O sea, mi compadre, el Soundline, yo y la Daniel, pues ya somos adultos, por así decirlo, ya somos grandes, más de 20 años, ¿no? Pero en ese momento como que todos éramos niños. No sé si como en las películas, cuando ves al actor que literalmente tiene unos 30 años, pero dice, yo voy en la escuela secundaria o algo así, ¿no? En la preparatoria, ¿no? Que literalmente éramos niños jóvenes, ¿saben? O sea, entre los 15 a 18 años, ¿no? O sea, que éramos niños, pero adolescentes, pero jóvenes, no sé si me explico, ¿ok? Más o menos era como el contexto. Entonces, pues ahí veía yo como que a varios niños y cosas así, como cruzando entre las puertas y había una escalera grandota que era una de esas escaleras en caracol, ¿ok? Entonces, recuerdo que como que la monjita o la señora esta nos decía, bueno, súbanse, su cuarto es la que está en la torre 1, me acuerdo que decía algo así, ¿no? Entonces, pues ya le decía a este güey del salón, no, pues vamos. Y ahí vamos caminando y vamos subiendo las escaleras. Y hagan de cuenta que eran como unos 3 pisos, ¿ok? Como que el primer piso en la primera vuelta, el segundo piso en la tercera vuelta, y luego el tercer piso, el tercer piso en la tercera vuelta. Pero en ese piso obviamente había como más cuartos y demás, pero en nuestro cuarto estaba como metido en la torre, ¿ok? En la torre, en la punta de la torre, era nuestro cuarto básicamente, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que en esta torre, perdón, en este cuarto, había 2 literas, ¿ok? Las literas, pues ya saben que son 2 camas con otra cama arriba, ¿no? O sea, 2 literas, o sea, 4 camas, ¿ok? Entonces llegábamos y me acuerdo que me peleaba con el Soundline así como de, no, pues yo quiero la litera, yo quiero la de abajo y así. Entonces yo recuerdo que justo los dos habíamos quedado en la puerta junto, como que junto con
¿cómo les explico? Pegado a la pared junto a la puerta, ahí estaba la litera. Y escogimos esa para pues estar juntos nosotros, porque en la otra litera ya había cosas, ¿ok? No había nadie, pero ya había cosas ahí puestas, ¿no? Entonces recuerdo que yo elegí la de abajo y el Soul Line se quedó en la de arriba, ¿no? Y entonces yo recuerdo que no, o sea, yo me acostaba mientras ese güey estaba arreglando sus cosas. Y en eso de la nada como que llega la Daniel y nos saluda, pero como que se pasa derecho hacia su cama, ¿no? Y le digo, mira, supongo que es nuestra compañera de cuarto, o sea, nuestra roomie, ¿no? Y entonces le digo, oye, tú eres nuestra compañera, no sé qué, tú ya estabas aquí. Me dice, sí, ya estaba aquí y llevo un rato, o sea, como que ella había llegado al orfanato como un rato antes, ¿no? Porque pues como todos los niños que estaban ahí, algunos ya llevan más tiempo, otros menos tiempo, nosotros éramos nuevos y pues ella también era medio nueva, ¿no? Me acuerdo que algo así decía. Entonces como que, bueno, ok, pero como que no nos quería hablar y yo me ponía a platicar con el Soulline así de, no, pues vamos a ver qué hay, no sé qué, vamos a explorar un poquito y como que dábamos una vuelta y así, pero nos regresábamos al cuarto. Y entonces cuando regresábamos al cuarto, la Daniel estaba jugando, pues estaba jugando como ¿cómo se llama esta pinche? Se me olvidó la consola, el Nintendo Switch. El Nintendo Switch, ven que tiene como su basecita. Pero aparte tiene de su, pues, para jugar, ¿no? Me acuerdo que estaba acostado así y así. Y un dato importante. Todos teníamos estos uniformes grises porque era como una escuela orfanato. Voy a intentar poner una imagen de un uniforme a ver si encuentro una que se parezca bastante, pero era bastante peculiar porque no sé, era literalmente como una escuela o algo así y pues creo que le daba un toque bastante interesante a todo, ¿no? Y las literas y todo el cuarto, o sea, todo estaba ambientado como en estas películas antiguas donde de los orfanatos o de los ¿cómo se llaman estos? Los internados que había antes, que existían antes en las haciendas y cosas así, ¿no? Entonces, más o menos como que así era el ambiente, ¿ok? Entonces, como que ya la veíamos jugando, me acuerdo que el Soulline se subió y se estaba quedando dormido. Y pues yo, pues en mi curiosidad, porque obviamente a mí me gustan mucho los videojuegos, le dije, oye, ¿qué estás jugando? ¿Ok? Le preguntaba y me decía que estaba jugando un juego de disparos. No dijo ¿cómo se llama? No dijo el nombre, pero me acuerdo que dijo que era algo de disparos y de aventura y no sé qué. Entonces le digo, mira, nosotros también jugamos videojuegos, jugamos esto. Y yo recuerdo que le dije que jugábamos el COD Mobile, porque para los que no sepan, con el buen Soulline, pues jugamos el juego que es el Call of Duty, pero en mobile, ¿ok? En nuestros teléfonos. Y ya sacaba mi teléfono y como que le empezaba a enseñar los juegos que jugábamos y demás. Y ella me dice, pues está chingón, podemos, bueno, no dijo está chingón, pero está padre, está no sé qué. Podríamos entrar al concurso de videojuegos, podríamos hacer un equipo. Entonces en ese momento, cuando el pinche Soulline escuchó que íbamos a jugar COD Mobile o que íbamos a jugar videojuegos, se levantó y dijo, ¿qué vamos a jugar? No sé qué se va a hacer y así, ¿no? Y entonces nos empezó a explicar que ahí en el orfanato había como concursos de videojuegos, no sé qué, y nos enseñaba con un pequeño cartel donde pues ganabas recompensas, o sea, no era ganar dinero, obviamente porque estás en un orfanato. Pero si ganabas te daban comida extra, un postre, pizza, y me acuerdo que así eran como las recompensas, ¿no? De si tu equipo ganaba, pues era eso. Y nos platicaba que eso básicamente lo hacían ahí las monjitas o los que manejaban el orfanato, pues como para un premio o para que los niños evitaran pensar en la maldad del mundo, por así decirlo, ¿no? Porque pues obviamente nunca se hablaba, pero estaba implícito, no sé cómo explicar ese sentimiento de que tú sabes, o bueno, yo en el sueño yo sabía que estaba en un orfanato porque no tenía familia y porque me habían abandonado, ¿no? Pero nunca se menciona, pero todos teníamos ese sentimiento y se sabía, ¿no? O sea, como con las cosas que decíamos, ese sentimiento de que pues todos éramos huérfanos o nos habían abandonado, estaba ahí, pero pues obviamente nunca se mencionó, pero básicamente por eso es que mencionaba esto de los videojuegos, ¿no? Entonces yo recuerdo que en ese momento pasaba como que se hacía de noche y todos estábamos en nuestra cama, el Soulline arriba de mí, yo aquí, la Daniel de ese lado, yo estaba en mi teléfono, supongo que el Soulline también, y ella estaba en su Nintendo Switch.
Pero estábamos jugando el COD Mobile. Yo recuerdo estar jugando el COD Mobile. Yo creo que esto pasó demasiado por estar jugando toda la pinche noche con Mobile. Pero bueno, estábamos ahí jugando y estábamos gritando así, dale ya, pásala a Daniel, no sé qué, con el Soul Line, pásala, dispara, y empezábamos gritando, ¿no? Y así me acuerdo que era toda la noche, ¿no? Era toda la noche. Y entonces, en ese momento, terminábamos de jugar y yo recuerdo que teníamos como un relojito de estos, no sé, un reloj como digital, entre comillas, pero no era digital. O sea, tenía los números como los típicos relojes digitales, pero no era digital, es que no sé cómo explicarlo. Bueno, teníamos un reloj donde se veía la hora, ¿no? Y yo recuerdo que terminamos de jugar y ya eran como las 2, 3 de la mañana. Recuerdo que se veía un 2 y hay un número. Y entonces les digo, no, ya hay que ir a dormir porque aquí hay toque de queda y no sé qué y nos van a regañar, ¿no? Pero en ese momento yo dije, bueno, voy a ir a lavarme los dientes porque en la vida real yo soy una persona que si no se lava los dientes como que no puedo dormir, me da algo. Entonces, como que salía despacio del cuarto y iba al baño. Recuerdo que afuera del cuarto estaba un pasillo largo, ¿no? Entonces como que salía despacio y hasta el fondo estaba el baño. Entonces voy ahí a escondidas, Llego hasta el baño y recuerdo que me empiezo a lavar los dientes. Recuerdo la sensación de tallarme los dientes, ¿no? Entonces ya me salgo del baño, regreso al cuarto y veo que el Soul Line y la Daniel están asomados en la ventana, ¿ok? Los veo asomados en la ventana, que están así como que, pues sí, pegados a la ventana, porque les repito, como era la torre, nuestro cuarto era en la torre, hagan de cuenta que la ventana era un ventanal grandote, ok, yo creo que, no sé, a lo mejor voy a exagerar, pero unos 3 metros de largo la ventana de ancho, ¿no? Y como unos 2, así era una ventanota, pero estaba como que más larga y un poquito menos ancha. Sí, 1 metro y cachito de ancha y así largota hacia arriba, ¿no? Entonces, pues obviamente cabían los dos como para estar los dos pegados en la ventana. Y les cierro la puerta despacito y les digo, ¿qué están haciendo? Y recuerdo que el Soul me dice, no mames, güey, ven, asómate. Y yo, ¿qué pasa? Y yo no me iba a ir a asomar, yo estaba guardando mi cepillo y mis cosas y mi toalla ahí en mis cosas. Y dice, apúrate. Y le digo, espérame, que estoy guardando mis cosas. Entonces como que ya guardo todo y ya me voy acercando a la ventana. Y yo recuerdo que la Daniel me jala y me asomo por la ventana. Y veo que está como una especie de padre, oye, así, o sea, con su túnica negra, con una monjita hablando, ¿ok? Pero estaban como pasándose cosas en las manos, ¿ok? Y recuerdo que había como otro señor más al fondo. Hagan de cuenta que era como una escalerita, era un templete así, un cuadradito y con escaleritas para abajo, ¿ok? Entonces aquí arriba estaban los dos, estaba la monjita y el padre. ¿Okay? Entonces, bajando la escalera, aquí de fondo estaba otro señor, pero ese señor se veía así gigante, mamado, así igual como con una túnica, pero se veía gigante ese güey, ¿saben? Y tenía un niño como agarrado de la mano, ¿ok? Pero el niño se veía bien, o sea, se veía feliz, recuerdo como que estaba jugando con un juguete. Y entonces como que de la nada estos dos este templete se bajan y se van con el niño, pero se van como hacia el fondo. Hagan de cuenta que el castillo este que les digo estaba en una planicie, o sea, literalmente no había nada de los alrededores. Pero así muy, muy a lo lejos había como árboles y una especie de bosque y como pastizales y así. Entonces como que se van alejando. Y al fondo yo veo como que se empiezan a desaparecer estos dos güeyes, el señor y el niño, se desaparecen. Y entonces ya nos despegamos de la ventana. Y entonces empieza la Daniel, ella era como la aventada, empieza a decir, tenemos que investigar qué está pasando, no sé qué. Le digo, no, como que no sé qué, cómo vamos a hacer eso y demás. Pero en ese momento les digo, ya vamos a dormir, olviden que vimos esto. Yo era el que trataba de calmarlos, así de no hagan estupideces, por favor. Entonces la Daniel nos decía, no, tenemos que investigar, no sé qué. Y como que el Soul Line no decía nada, solo como que se fue a acostar y se quedó pensando. Y entonces la Daniel se acostó, yo me acosté, pero obviamente todos seguíamos despiertos, ¿no? Entonces le digo, ya, tranquilos, no pasa nada, seguramente yo, ya saben, el típico güey que no creen, que en las películas no cree nada, les decía, no pasa nada, seguramente estaba enfermo, le llevaron a algún lugar o algo así, ¿no?
Y pues como que la Daniel me decía, no seas pendejo, ¿cómo lo van a llevar a un lado si aquí no hay nada y no sé qué? Y el Solheim como que decía así de, yo ya me voy a dormir, como que él hizo caso omiso, ¿no? Entonces pues le dije, bueno, ya vamos a dormir. Y yo recuerdo que me dormí, ok, yo me dormí, me acosté. Y en ese momento pasó esto que les digo, de que me desperté en la vida real, di mi vuelta y me volví a acostar, pero cuando me volví a despertar, pues ya era un día nuevo donde como que habían pasado muchas cosas, pero pues esto se los voy a dejar para la siguiente semana, ¿ok? Mis queridos compatriotas K-poperos, así que pues si quieren escuchar la parte 2 de este Dream Story, pues se los dejo para la semana que viene, ¿ok? Entonces pues bueno, si quieren saber cómo termina esta historia y un pequeño spoiler, como vieron en la miniatura del video, se llama Escapando del Orfanato. Entonces ya más o menos es un spoiler para lo que va a pasar la siguiente semana, ¿ok? Entonces pues sin más dilaciones, mis queridos K-poperos, yo me despido y bueno, no me despido porque nos vemos la siguiente semana para cerrar esto. Y pues ya, nos vemos. Yo soy Teddy K-Popper, los quiero mucho. ¡Añón!